¿Cómo fue ese episodio del perdón, senadora Quispe? Bueno, hicimos un evento público en Cuetquina, Monterilla, que es el sitio donde nos reunimos siempre a caminar el pensamiento, a caminar la minga. Y bueno, ahí llegó en ese entonces el viceministro de Defensa y los altos mandos militares, y les dije que perdonaba, como lo hizo mi hija, lo fue público, y dijimos que eso lo hacíamos de corazón, porque queríamos que esa guerra y esa violencia que nos tocó a nosotros de manera directa. Se me está cortando la comunicación. Usted está en carretera, me imagino. Yo estoy en carretera. Sí. Doña Aída, para usted la muerte de su esposo fue clave en el desarrollo en su proyecto político, ¿la marcó políticamente? No, yo creo que el desarrollo político, organizativo y el caminar lo llevo desde la sangre como mujer nasa, pero especialmente liderado por mi padre y por mi madre, que me han transmitido ese conocimiento de avanzar en un proceso colectivo desde la responsabilidad, la lealtad y el compromiso con la gente. Doña Aída, hay una versión y una historia, teniendo en cuenta esto que usted nos dice, que esa vena política, esa vena de la lucha por los derechos de los indígenas viene de sus padres. Digo, hay una versión según la cual usted es nieta de Manuel Quintín Lame, uno de los más destacados líderes indígenas en el siglo XX en Colombia. Bueno, creo que... ¿Eso es cierto? Nieta de manera directa no, pero yo lo entiendo en este sentido, porque así lo sentimos los pueblos indígenas. Primero, nosotros reivindicamos la lucha de nuestros cacicazgos, como lo fue la cacica Gaitana, la cacica Guyumús, Mendigüagua, Calarcá, Piguanza y entre ellos Quintín Lame. Nosotros, los pueblos indígenas, somos nietos de ellos porque fueron las mujeres y los hombres que nos dejaron el legado de la resistencia, de la lucha por la vida y la dignidad. Y eso es lo que llevamos de Quintín Lame. Pero es decir, a la pregunta de Ricardo, de si usted tiene algún grado de familia con Quintín Lame, la respuesta es no. Hay un reconocimiento histórico. No, okay, pero vale. Eso, el reconocimiento histórico y milenario. Sí, vale. Doña Aída, ¿cómo ha sido su participación en los muchos paros que han hecho comunidades indígenas en el occidente de Colombia, en los bloqueos de la Panamericana, en ese liderazgo que usted ha ejercido desde allí, desde el Cauca? Bueno, el principio colectivo que tiene nuestra organización y los procesos indígenas y sociales ha sido acudir al diálogo. Y lo hemos hecho porque nosotros venimos de la palabra, de conversar en el fogón, de conversar desde muchos espacios que nos permite tejer el camino de la dignidad. Pero en ocasiones eso se ha visto truncado porque no se escuchan, porque simplemente nos observan de otra manera. Y por eso ha sido necesario acudir a esos procesos de reivindicación en el marco del derecho. Sí, senadora Quilpué, quisiera preguntarle a propósito de la designación como fórmula vicepresidencial. Algunos la comparan con lo que representó en su momento la hoy vicepresidenta Francia Márquez, que también es caucana, que es negra y representa a cierta población por su procedencia. Usted es indígena. ¿Qué tan parecida sería si usted llega a ser electa con Iván Cepeda su vicepresidencia? ¿Qué rol le ofreció él tener dentro del gobierno? Bueno, primero yo quiero reivindicar la presencia de Francia Márquez, una mujer negra, pero también que viene de la exclusión, viene de ese proceso étnico y los cuales nos identificamos. Pero cada persona tiene un mundo distinto y aquí no nos podemos comparar, incluso siendo indígenas, porque tenemos nuestra forma de ver el mundo y el país. De tal manera que yo lo que reconozco de Francia es que abrió un gran camino,
un gran camino de quienes los excluidos no teníamos voz ni representación, y yo creo que eso es muy importante reconocerlo. Pero la reivindicación Segundo, que usted plantea, senadora Quilpué, disculpe que la interrumpa, es por la anulación o por la desaparición de Francia Márquez. ¿Qué va a intentar usted recuperar de lo que fue Francia Márquez, que hoy, con todo el respeto se lo digo, está desdibujada del gobierno del presidente Gustavo Petro? bueno, yo creo que tenemos que trabajar de la mano con todo el mundo. Y por eso ayer lo planteaba yo de esa manera. Lo que pasa es que aquí en este país, como Colombia, no es fácil, como no será fácil para mí. Primero, Colombia ha sido gobernado por más de 230 años de la clase política que ha estado siempre. Y nosotros siempre hemos estado desde el mundo de la resistencia y la reivindicación. Pero también creo que gobernar y desdibujar a Francia no es solamente de alguien de su gobierno, es también de quienes han desbaratado la dignidad con mentiras y señalamientos, y eso no será fácil gobernar y construir la paz si eso sigue siendo así. Por eso yo siempre he invitado, dialoguemos, hagamos un debate franco, sincero y con argumentos, del cual lo ha dicho también la fórmula presidencial Iván Cepeda. Sí, senadora Quilpué, ¿a usted le ha gustado el gobierno del presidente Petro? Perdón, la pregunta. ¿Le ha gustado el gobierno Petro? Creo que el presidente Petro también lleva 4 años. Transformar ese país de tantos años, ni el presidente ni Francia lo hubieran hecho, pero creo que nos dejan un gran camino. Primero, el reconocimiento de la mujer y de los hombres valiosos que transforman el país. Segundo, creo que esas reformas que acompañaron y acompañamos en el Congreso de la República han sido claves para reconocer a aquellas personas que nunca han sido tenidas en cuenta en el país. Y claro, yo vengo de ese proyecto político. No todo pudo haber sido perfecto, pero creo que decir que un proceso de gobernabilidad vaya a ser perfecto será imposible, pero será caminando con el pueblo, y si nos equivocamos, pues será con el pueblo, y eso ha sido el presidente Petro. Sí, usted es senadora del partido político Maíz, ¿cierto? Fui del Maíz y transité al progresismo, hoy estoy en el progresismo con el pacto histórico. Sí, pero fue elegida, digo, como senadora del Maíz, que es un partido político. por la jurisdicción indígena. Yo fui elegida por Maíz. Sí. ¿Qué opinión tiene de lo que, por ejemplo, la noticia de hoy sobre la corrupción en el gobierno? Bueno, yo siempre digo que la corrupción fue enquistada por muchas prácticas que no vienen de este gobierno, sino desde hace mucho rato. Lo que pasa es que hoy, como decimos nosotros los pueblos indígenas, hoy se está destapando lo que nunca se veía. Y yo creo que eso es importante. Puede ser de los que son de este proyecto político o no, pero todos tenemos que corregir esas prácticas, porque por eso, por años de exclusión, muchas de las obras en el país no se han desarrollado y seguimos en la pobreza, es por ese sistema de corrupción. Sí, pero pues, senadora, el presidente Gustavo Petro llegó al poder gracias en parte a muchos de esos políticos corruptos. ¿No encuentra allí una falla grave en lo que se había ofrecido como un cambio en las costumbres políticas por parte de este gobierno? Yo creo que como gobierno dio las orientaciones claras de la no corrupción. ¿Usted cómo puede controlar dentro del mismo gobierno de un aparato tan enquistado de esa práctica de la noche a la mañana? Y aquí se requiere no solamente la orientación de un gobierno como la del presidente Petro, se requiere también de que la justicia opere, y me parece muy bien que esté operando, pero también se requiere cambiar las conciencias de quienes realmente queremos transformar el país. Sí, senadora, como la Constitución ordena que la vicepresidente o el vicepresidente asuman frente a las faltas o ausencias temporales o absolutas del presidente de la República, en gracia de discusión, y ojalá no pase, ¿con quién gobernaría usted si, por ejemplo, al doctor Iván Cepeda, elegido presidente, le da un infarto el 7 de agosto después de posesionarse? ¿Quién sería su gabinete? Bueno, yo primero vengo de ser indígena
vengo de la orientación no solamente política, sino espiritual de las raíces de la Madre Tierra, pero vengo también de esa orientación de los pueblos que hoy tienen esa esperanza del país. Y yo no hablaría de esa trágica situación que se puede avecinar, de tal manera que por ahora diría, vamos a hacer equipo y decidiremos de manera conjunta con el doctor Iván Cepeda, junto a nuestros pueblos, que nos elijan para ser vicepresidenta y futuro presidente Iván Cepeda. Aida Quilcuez Caucana es de Tierra Adentro, es la fórmula vicepresidencial en el tiquete con el candidato Iván Cepeda. Senadora Quilcuez, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y un abrazo para todos y todas. Gracias por acompañarnos. Está haciendo campaña 8:11 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 91 días para la Copa del Mundo. Un saludo especial para ti. A mí me emociona encontrarme contigo. Yo agradezco a la vida poder compartir un momento contigo. Tu vibra, tu energía, tu fuerza es positiva. Sé que eres un buen ser humano. Sé que eres una buena persona. Y eso me anima a compartir. Oye, suscríbete y comparte con nosotros. Tú sabes. Se oficializará quién será la fórmula de la vicepresidencia del candidato Sergio Fajardo. Y es que ya se conoció que será la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, quien estuvo en la administración de Claudia López, que es una académica docente de la Universidad Nacional y además es esposa, este dato solamente es a manera de ubicación, del exdirector de Planeación Nacional Jorge Iván González, director de Planeación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este miércoles se inscribió en la tarde, después de largas horas de espera ante la registraduría, la candidatura de Iván Cepeda con Aida Quilcuez, la candidatura del petrismo. Había dificultades porque faltaba un documento que debía entregar el Consejo de Estado para la inscripción de Cepeda. Ya quedó oficialmente inscrita esa candidatura y esta tarde en Cali el candidato Abelardo de la Espriella, en compañía de su fórmula de la vicepresidencia, el exministro de Hacienda José Manuel 8 de la mañana, 13 minutos, Felipe. La pregunta de el infarto de Iván Cepeda el 7 de agosto es un poquito extrema, ¿no? Pues Néstor, digamos yo puse infarto, pero la pregunta es evidentemente práctica y por supuesto una vez vayamos entrevistando a los candidatos vicepresidenciales le haremos la misma, pero es que el doctor Iván Cepeda ha tenido serios quebrantos de salud y él mismo lo ha informado a la opinión pública. Pero también ha informado, Felipe, que él ya superó el episodio de hace unos años, ¿no? Néstor, pero es que eso no es tan hipotético. Es que un presidente de la República, llámese Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, pues puede tener un quebranto de salud o lo que usted quiera, y pues ¿con quién va a gobernar el vicepresidente? Y la senadora, pues, no lo dijo. Y, bueno. Hay unos, Felipe, le reconozco, hay unos que con problemas de salud, por supuesto, la pregunta es más pertinente que con otros. En Colombia, afortunadamente, los presidentes no se han apartado, no en la historia reciente, por problemas de salud. No ha heredado el vicepresidente, que fue en Estados Unidos. Eso es el después caso del 90, ¿no? de Lyndon B. Johnson. Sí, teníamos la figura del designado para estos eventos. Bueno, el último antecedente aquí fue en el gobierno del presidente Samper, pero en ese momento estaba el designado, que era el doctor Carlos Lemos, cuando el presidente Samper se tuvo que ir a Canadá a hacerse un control con el médico que lo había operado acá después del atentado. Que fue una palomita que le dieron a Carlos Lemos, pero es diferente, Felipe. Sí. Pero Néstor, en un país tan violento, tan agresivo, ¿cuántas veces ha dicho el presidente Petro que lo quieren matar? ¿76, 78, 80? Sí, Felipe. No es una pregunta tan disparatada, Néstor. Yo entiendo, Felipe, yo entiendo que el tema del estado de salud debería ser un asunto que nos interese. Claro, a así todos. como los exámenes psiquiátricos y de toxicología, también. No, eso es cierto, no lo digo claro, por Iván Cepeda solamente, por cualquiera. El estado de salud de los candidatos es relevante. El estado de salud de Iván Cepeda debería ser, en serio, un asunto de verdad de debate político. Como el de Roy Barreras, que también pasó un cáncer.
el de Roy Barreras. Roy Barreras hace 2 años y medio, él mismo en las redes nos hizo, digamos, un upgrade a diario de lo que iba con su cáncer. Héctor, le aclaro qué quiero decir. Claro, debería ser público todo el examen de salud de todos los candidatos, de acuerdo, para todos. Claro. Pero con unos énfasis en quien, como Iván Cepeda, por ejemplo, tuvo un problema de salud muy serio. Que es él tuvo un cáncer y creo, ¿no? Él se lo contó a la opinión pública, hoy superado. Sí. Pero pues, a ver. Con esa aclaración, por supuesto, la figura de la vicepresidente es aún más importante. Es cierto eso, Felipe. Sí, no, claro. Ahora, es cierto, está claro que la doctora o la senadora Aida Quilcue, pues, no ha pensado en ese tema, ¿no? El tema del estado ni de salud. tiene por qué pensar, en realidad. Tenemos claro que pensar tiene por qué pensarlo. No, por supuesto que no. Ni más faltaba que ella estuviera pensando. Si la vocación del vicepresidente es suceder al presidente, ni más faltaba que faltas ella estuviera absolutas o temporales. Ni más faltaba que ella estuviera pensando en qué voy a hacer cuando se muera Iván Cepeda. Esa es una pregunta que obviamente ella no tiene por qué hacerse. Tenemos que hacernos los electores, en eso estoy de acuerdo, y por eso estoy de acuerdo en que el estado de salud sí es relevante. Tenemos que hacernos los electores. Y el psiquiátrico. Si los candidatos están, digamos, en buena condición de salud, y si esa es una variable que nosotros como electores y ciudadanos queremos considerar. Pero pues esperar que la candidata a la vicepresidencia ya tenga su gabinete para el evento en el que al señor le dé un infarto, pues sí es mucho pedirle, francamente. Me parece un poquito pero mire, parte raro pedirle semejante cosa. Héctor, pero quedó claro con quién gobernaría. Ya quedó claro. Con los mismos con los que va a gobernar Iván Cepeda. Es que esa pregunta por eso no da lugar, porque ¿con quién va a gobernar? Pues con los de Iván Cepeda, porque son los de su grupo y su sector político, y a ese es al que ella pertenece. Por eso la pregunta no tiene lugar. Lo cual no quiere decir que la pregunta no dé lugar, y la misma se la podremos hacer a la doctora Sandoval. Sí, y tendrán que contestar igual. Doctor Restrepo. Y tendrán que contestar igual. Ellos contestarán. Les pongo, Felipe, un ejemplo un poquito más reciente. Sí. Si Rodolfo Hernández hace 4 años hubiese ganado y estuvo a punto, le faltaron unos poquitos votos, un par de puntos porcentuales, digo relativamente pocos votos, ¿qué tal que Rodolfo Hernández se hubiera muerto siendo presidente de la República? Si hubiera ganado la elección de hace 4 años. Pues hubiera Solemos sido creer que Marilyn. Bueno, por eso. Marilén Castillo. Usted ni siquiera sabe el nombre. Solemos creer que los vicepresidentes son figuras decorativas. No, yo estoy de acuerdo en que tenemos que valorar mucho el vicepresidente, entre otras cosas porque tiene esa vocación de reemplazar al presidente, y que el azar de que el presidente pueda ejercer o no su presidencia por razones de salud, pues es un azar que tenemos todos. En eso estoy totalmente de acuerdo, y por eso es que debemos ser juiciosos en examinar la fórmula vicepresidencial, en saber quién es, etcétera. Pedirle que tenga hecho el gabinete para que en la funeraria de una vez eche a los ministros que están gobernando y nombre a los que tiene, pues sí, ya me parece que es un poquito pedir. No, además cuando lleva, Néstor, estamos hablando de una persona que lleva menos de 24 horas como fórmula vicepresidencial. Yo también creo que es excesivo pedirle que tenga un gabinete, un programa de gobierno. Además, la respuesta me parece completamente natural, y es que si es fórmula de un candidato y algo le pasa a ese candidato en ejercicio de la presidencia, pues ella continuaría con las mismas políticas, ella continuaría con los mismos equipos, probablemente con algunas variaciones. Me pareció una respuesta perfectamente normal, Néstor. Y mire, yo sé que hay personas a quienes les puede parecer que Aida Quilcue, por su origen, por su trayectoria, no tenga el tipo de preparación al que estamos acostumbrados aquí a evaluar para ejercer un cargo de estos, pero si yo anticiparía que si los ataques van a ir por esa línea, eso solamente la va a fortalecer a ella, como fortaleció en su momento a Francia Márquez, porque no solamente, yo creo que la sociedad ya se ha abierto un poco más a eso, no solamente la preparación académica o la experiencia política es la vía para llegar a estos cargos. De acuerdo, en esta época la preparación, eso se volvió un asunto de tercer nivel. 8 de la mañana, 20 minutos. En segundos, atención, está confirmando, está presentando Sergio Fajardo en este momento su candidata a la vicepresidencia, que es la exsecretaria de Educación en Bogotá,
Edna Bonilla. Néstor, pero mire, 8:20 minutos. la entrevista, Luis Ernesto. La entrevista que nos da la senadora Aida Quilpué, lideresa del CRIC, consejera mayor del CRIC durante muchos años, lo que demuestra es una persona que quiere justamente desde una experiencia traumática, de una experiencia de dolor, de violencia, pues pasar la página, perdonar, reconciliarse y reconciliar también al país. Algunos interpretaron la fórmula de Iván Cepeda como una fórmula confrontacional. Claramente, simbólicamente, hay una confrontación entre lo que representa una indígena del Cauca y una nieta, digamos, de expresidente caucano y de terratenientes caucanos. Claro que ahí hay una disputa simbólica, pero antes que eso lo que hay es pues una reivindicación de sectores marginados de la sociedad. Y sobre una pregunta que se hacen muchos y que es legítima, y es si con Aida Quilpué pasaría lo mismo que con Francia Márquez, es decir, que es un símbolo pero no tiene capacidad de gestión o de gobierno. Yo creo que aquí la historia es muy distinta. Aida Quilpué, como consejera mayor del CRIC, y yo la conozco personalmente porque me tocó como viceministro del Interior enfrentarme a ella en la Panamericana. Ella lideraba un proceso de protesta en la Panamericana y yo era funcionario del gobierno Santos. Y ahí lo que vi fue una persona genuinamente interesada en el diálogo, pero además una persona encargada de administrar todo un resguardo. Y ahora como senadora yo creo que es una mujer que tiene mucha experiencia en lo público y también en gerencia. Porque como le digo, ella lideraba el proceso del CRIC, que no es una organización menor. Está presentando en este momento Fajardo a Bonilla, y a las 11 de la mañana en un hotel en el centro de Bogotá, Paloma presenta su fórmula, tal vez Juan Daniel Oviedo. Faltan 91 días para la Copa del Mundo. Hoy es el día en que van a ser capturados 2 parlamentarios, ambos reelegidos en las elecciones del domingo pasado, Wadid Mansur del Partido Conservador y Karen Manrique, que es de la circunscripción de Paz, ella araucana, el cordobés, que untado de mermelada fue reelegido con 135.000 votos. Ambos terminarán hoy, cuando la Corte Suprema de Justicia emita la boleta de captura, en la cárcel por la corrupción en el escándalo de la UNG RD, que se convirtió, gracias al sistema de contratación, en la caja menor del gobierno. De allí salieron los contratos, las maletas en efectivo y la plata que giró el gobierno para comprar congresistas. Uno de los valores fundamentales para poder vivir en felicidad es la lealtad. Es esa coherencia con nuestras relaciones, coherencia con nuestros valores, coherencia con nuestras opciones fundamentales. Es cuando tú eres transparente y tienes en el corazón claridades y todo el mundo las entiende y las comprende. Hoy te invito a ser leal, leal a ti mismo, leal a las personas que te aman y que comparten contigo la vida, leal a tus trabajos, leal a tus opciones y desde ahí construir felicidad. No caigas en incoherencias. Tú sabes. Wadid Mansur del Partido Conservador y Karen Manrique, que es de la circunscripción de Paz, serán los 2 primeros congresistas de esa comisión de crédito público que van a la cárcel por vender su voto. Por el cohecho impropio se llama el delito. La Fiscalía, con el testimonio inclusive de funcionarios del gobierno, demostró que los congresistas apoyaron ese proyecto de deuda externa que era propuesto por quien entonces era el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a cambio de contratos. En realidad no son solo ellos, son 6 congresistas los que podrían terminar en la cárcel. También está la señora Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, todos los de esa comisión de crédito público, en uno de los escándalos de corrupción, tal vez el más grande, que tiene en la cárcel ya a muchas personas, compradores y comprados del gobierno, en platas públicas que terminaron en bolsillos privados. La experiencia espiritual es una oportunidad para descubrir el poder de Dios. Sí, uno trasciende para descubrir que más allá de lo que uno es y de lo que uno tiene, hay fuerza, hay poder. Y es la fuerza y el poder del amor. Es la fuerza y el poder que nos genera a nosotros sentido. Por eso hoy te quiero invitar a tu oración. Ten momentos de oración.
ten momentos de contemplación, ten momentos en los que tú... 8 de la mañana, 25 minutos, en un acto lleno de simbolismos al lado de la Universidad Nacional, está presentando Sergio Fajardo a su candidata a la vicepresidencia. Simbolismo porque su énfasis será la educación. Kalila Peña. Buenos días, Néstor. Sí, señor, estamos aquí desde la Universidad Nacional con el candidato Sergio Fajardo, porque queremos conocer, los oyentes a esta hora quieren conocer esa oficialización. Fórmula vicepresidencial, la también profesora Edna Bonilla, pero ¿cómo impacta también, qué implica en este proyecto político para ustedes? Bueno, buenos días, Néstor, a toda la audiencia de Blue por todo el mundo. Muchas gracias. Significa muchas cosas, pero nosotros representamos una alternativa a la confrontación de los extremos que se convierte en una batalla que nos va llevando a una confrontación social inédita en Colombia. Y nosotros sabemos construir, sabemos transformar, rompemos con la confrontación. En lugar de construir trincheras, sabemos tender puentes. Y me siento muy orgulloso de haber escogido a Edna Bonilla, que es una mujer que, por supuesto, viene del mundo de la educación, profesora de la Universidad Nacional, donde yo también fui profesor en esta misma universidad, pero una servidora pública excelente, que sabe tender puentes, que tiene unas magníficas relaciones. Y eso es lo que necesita Colombia hoy, suficiente ilustración. Ya hemos visto lo que es la confrontación. Y nosotros vamos a romper con eso, romper con la idea de que para destacarse hay que agredir, maltratar, insultar, dañar al diferente. Ese reto lo tenemos nosotros, no nos vamos a volver en el pasado, no nos vamos a quedar acá y vamos hacia adelante, con la sensibilidad para entender las necesidades de tantas personas que no encuentran la solución a sus problemas en la confrontación, garantizar la seguridad que necesita nuestro país, que la reclama por todo el territorio, enfrentar la corrupción. En nuestro gobierno no va a haber Guadid Mansur ni Benedetti, vamos a darle dignidad a la palabra servidores públicos para construir una cultura de la convivencia. Entonces, escogí la mejor persona, tiene una cantidad de cualidades que yo no tengo, gran servidora pública, que entiende el país, que sabe de economía y sabemos enfrentar todos los temas. Pero eso sí es cierto, Néstor, en Colombia la educación va a jugar un papel muy importante, porque hoy está relegada en medio de la confrontación y la peleadera y la cantidad de insultos y todo eso, pues no hablamos de educación. Sí, vamos a hablar de educación, de ciencia, de conocimiento. ¿Cuándo en Colombia? ¿Nos vamos a quedar en la pelea o vamos a avanzar? Y nosotros representamos eso, resolver los problemas y avanzar, y la educación va a ser fundamental. Sí. Néstor, lo escucha a esta hora el candidato. Kalila, gracias. Hola, doctor Sergio, buenos días. Buenos días, Néstor. Ya le voy a preguntar por la doctora Bonilla por su elección, pero es que acaba de decir usted una cosa que yo le confieso no sabía. ¿Usted fue profesor de la Nacional? Sí, señor, claro que sí, de matemáticas, de los Andes y la Nacional. Yo me he sabido mover entre lo público y lo privado siempre. Me había quedado en que usted había sido profesor solamente de los Andes, pensé. Pues no, de los Andes y de la Nacional. ¿Y qué daba, matemáticas en ambas? Lógica matemática, por supuesto. Sí. Mira hasta dónde nos lleva la lógica para la presidencia. Eso le iba a preguntar, de esa época de profe, de matemático, ¿qué le queda a usted? Pues el rigor del matemático, la forma de pensar, el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, la capacidad de resolver problemas. Esa es una de las cosas más fascinantes para mí de la gestión pública. Arme los equipos, resuelva problemas, entienda cómo pone a trabajar personas de diferentes disciplinas, trace unos objetivos. Eso es ser matemático, construir, resolver, y siempre con transparencia, porque en la matemática no se hace trampa. A la matemática nunca nadie le hace trampa, y yo por eso tengo esa condición, entre otras, o modestia aparte, para luchar contra la corrupción, por ejemplo. Doctor Fajardo, ahora le pregunto de política, ¿por qué la elección de la doctora Edna Bonilla? Entiendo que el mensaje es alrededor de la educación. Pero el énfasis político ya estaba con usted, que también ha sido profesor. ¿Qué le espera usted sumar ella a la campaña? Mire, primero a Edna Bonilla yo la conozco desde hace ya varios años, en terreno personal, familiar, amistad y el conocimiento de ella, pero nosotros somos servidores públicos. Néstor, es que eso es muy importante resaltarlos. Nosotros, pues yo he sido alcalde, he sido gobernador, Edna ha trabajado en el distrito, en vivienda, en bienestar, en educación. Somos servidores públicos que tenemos una formación, una forma de acercarnos al mundo, una característica que nos identifica, por supuesto, es ser profesor. Pero el profesor, entre otras cosas, tiene una característica muy importante, Néstor, que es la que necesita Colombia hoy, y es sacar lo mejor de la gente.
en la polarización que tenemos, en los extremos que tenemos, en esta confrontación, hay que sacar lo peor y es la rabia y el resentimiento. Y nosotros sabemos sacarlo mejor. Para pelear es muy fácil, para dañar es muy fácil, para construir es muy difícil y nosotros lo representamos y lo representaremos de una manera muy especial y repito, las personas que conocen a Edna saben la calidad de persona y me preguntaban ahora ¿y cómo la van a conocer en Colombia? Le dije, déjela que hable para que usted vea la maravilla de persona que es, tiene una cantidad de virtudes que yo no tengo, nos complementamos y la admiro, que es muy importante para trabajar juntos. ¿Usted la tiene ahí al lado? ¿Cómo cuáles? Aquí está al lado, ¿se la paso? Sí, me la pasa, porfa. Sí, gracias. Bueno, listo. Chao, doctor Fajardo. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, que les vaya muy bien. Muchas gracias. A usted. Cuento con su voto. Chao. Y ahora Edna Bonilla, que va a ser la vicepresidenta en el tiquete con Fajardo. Doctora Edna, buenos días. Néstor, muy buenos días. De verdad que siempre los saludo con afecto a usted, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a sus oyentes. Cuénteme cómo es la decisión de meterse en la política electoral. Usted que ha ocupado cargos públicos, pero no se ha hecho contar apenas ahora en la política electoral. ¿Cómo le parece la manera como inicio? Esta es realmente todo un privilegio. Es una decisión difícil, pero siempre mediada por una vocación de servicio, pero sobre todo con una convicción de ofrecerle a las y los ciudadanos alternativas y primera alternativa, la educación. Nosotros necesitamos una sociedad que priorice la educación, pero como sabemos también que tenemos tantas necesidades, tantos sueños también en el país, por supuesto tenemos que plantear razones y tener propuestas en economía, en seguridad, en salud, en arte, cultura, en las mujeres. Entonces, parte de mi llegada acá es visibilizar mucho más y me siento muy orgullosa de ser una mujer que lleva en el alma la educación, pero que tiene también una mirada política y una capacidad de servicio al país. Doctora Bonilla, en este caso usted dice, voy a ser la bandera de la educación, voy a llegar a buscar soluciones para los problemas que tiene el país. Yo le quiero hablar un poquito de sus antecedentes como servidora pública. Usted fue secretaria de Educación de Bogotá durante la alcaldía de Claudia López. ¿Esta designación como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo también tiene algo que ver con eso? ¿Usted puede llevar eventualmente a la campaña de Sergio Fajardo votos de Claudia López? Ricardo, como siempre, un gusto también escucharlo. Pues mire, yo fui secretaria de Educación con mucho honor, en una época además muy difícil. Yo les recuerdo que tuvimos la pandemia y tratando de sacar adelante la educación y lo logramos. También he sido secretaria de Hábitat, gerente de la Caja de Vivienda Popular y entonces he tenido en otros momentos, en ese momento era el alcalde Lucho Garzón, quien fue mi mentor político en todo esto. Y con Claudia López obviamente no tengo sino palabras de gratitud, de admiración, de afecto y pues somos centro político y en ese centro político nos vamos encontrando, nos vamos juntando cada vez más. Yo quiero insistir que es tan la complejidad que tiene el país que estos extremos polarizantes a veces no nos dejan pensar en soluciones para el país. Entonces, bienvenidos los votantes, las votantes que crean en nosotros. Yo los invito a que me conozcan, a que nos conozcan y que realmente vean, creamos que tenemos opción en Colombia, que es necesario un cambio. El país cambió. Sí. Nosotros lo entendemos. Sí. Y ese país que cambia tiene alternativas en este 2026. La entrevista es sobre usted, por supuesto, pero le hago la última sobre Claudia López. ¿Ella le ofreció la vicepresidencia? ¿Le ofreció algún cargo, alguna postura, alguna posición en esta candidatura? Creo que Claudia López, quienes la conocen, no negocia puestos. Y creo que ahora hablamos mucho, lo discutimos con ella y claro, consideramos varias fórmulas, pero uno tiene que tomar decisiones. A veces las decisiones pueden ser costosas emocionalmente, pueden ser difíciles, pero bueno, también creo que eso somos las mujeres. Nos toca tomar decisiones en la vida y esta fue la decisión que tomamos con mi familia, porque además pues mi familia me acompaña. Pero es decir, doctora Edna, Claudia López sí le dijo, ven a mi campaña, ven a mi candidatura, usted lo analizó y se decidió por Sergio Fajardo. ¿Por qué se decidió por Fajardo? Me decidí por Sergio porque las oportunidades se presentan en la vida, uno no puede dejar
pasar. Yo creo que es posible, yo creo que con Sergio lo vamos a lograr. Yo siento que la campaña empieza hoy. Empezará mañana con nuestra inscripción. Entonces, obviamente yo quiero insistir, Claudia es una mujer absolutamente maravillosa y creo que el país reconoce también eso, pero en este momento mi opción obviamente es Sergio Fajardo. Y el centro de este país, yo creo que el centro realmente existe y bueno, es el momento de que reactivemos todo eso. Miren todas las encuestas. Las personas muchas veces dicen soy de centro. Entonces, esta es una oportunidad. Y esa oportunidad la aprovecho y agradezco además. Es un honor ser candidata a vicepresidencial. Sí, doctora Bonilla, pero si su escogencia es principalmente por la educación, pues digamos que el doctor José Manuel Restrepo, fórmula de Belardo de la Espriella, fue rector de la Universidad del Rosario, rector del CESA, rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. ¿Qué otras cualidades tiene usted? ¿Qué otras cosas distintas y qué otros campos tiene usted más allá del tema de la educación que también comparte con otra fórmula vicepresidencial? No, además también un respeto profundo por José Manuel, hemos hablado también de educación. Miren, yo fui secretaria de Educación, he sido profesora y he tenido cargos, lo llamamos académico-administrativos, pero pues me ha tocado saber, tener la certeza de que los colegios están abiertos, de que los jóvenes tengan oportunidades. Entonces en la alcaldía nosotros pudimos tener 40.000 becas para jóvenes, 38.000 becas en educación para el trabajo. Entonces, ejercer la política desde distintas perspectivas, sí, es una posibilidad, pero yo ya lo hice desde el servicio público y creo que esa es una gran diferencia. Siempre he tenido el privilegio de ser profesora, pero tener otras alternativas. Entonces, por supuesto, tengo ese privilegio, tengo ese plus, lo he hecho desde la administración pública. Es posible cambiar las ciudades, el país, a través de la educación. Sí, es Edna Bonilla, es candidata ahora a la vicepresidencia en el tiquete con el doctor Sergio Fajardo. Doctora Bonilla, gracias, felicitaciones, muy amable y les deseo mucha suerte. Muchas gracias, voten por nosotros y les envío un abrazo muy grande. A usted ya en política electoral, ¿no? Así nos toca, así nos toca. De profesora, de secretaria de Educación en Bogotá, a tiquete a la vicepresidencia. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 91 días para la Copa del Mundo. Y nos estamos preparando ya para la Copa del Mundo. Por eso no te puedes perder los partidos aquí en nuestro canal de YouTube de la Selección Colombia. Preparatorios Colombia-Croacia este 26 de marzo. Aquí, @Blue Radio. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial. Se viene el Mundial. La fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan. Nadie se nos queda atrás. Se viene el Mundial. La fiesta va a empezar. Se juega en los estadios. Se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el Mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el Mundial. La fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan. Nadie se nos queda atrás. Se viene el Mundial. La fiesta va a empezar. Se juega en los estadios. Se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Otro en líos es Ricardo Roa y con él viene el segundo. 8 de la mañana, 39 minutos. La razón por la que hay tantas noticias políticas hoy, Felipe, es porque mañana es un día de plazos. Y entonces, como es el plazo para inscribirse y para inscribirse con fórmula a la vicepresidencia, se están tomando decisiones. Está desistiendo de una candidatura presidencial Maurice Armitage, que fue alcalde de Cali, que iba también en el centro. ¿Se acuerda que en algún momento fue candidato a inscribirse, a estar en la consulta con Claudia López? A la consulta y tal, pero no. Y dijo que iba para primera vuelta, pero bueno, ya usted está revelando que ya no va. Felipe no va a estar en Bogotá, se devolvió para Cali, canceló la cita que tenía en la registraduría. Finalmente tengo entendido que por razones familiares lo consultó con la familia
y es obviamente pues hay muy poquito respaldo, pues eso no marcan las encuestas. Cuando uno está por debajo del 1%, pues también parece un acto de sensatez. Probablemente el resultado del domingo también lo llevó a tomar esa decisión, que parece razonable, ¿no, Néstor? Porque la verdad es que pues yo sí creo que el resultado del domingo le deja muy pocas opciones al centro político, y pues Armitage es del centro, y bueno, además hay ya otras opciones, Fajardo, Claudia, el propio Luis Gilberto Murillo. Es que mire, todos estos de los que le acabo de mencionar, todos que están ahí, que van a estar algunos en el tarjetón, estaban en la misma alianza, ellos hace 4 años. Hace 4 años todos formaban parte de eso que llamaban la Alianza por la Esperanza. Estaba Claudia López, aunque ella era alcaldesa, pues y no podía participar en política, pero claramente su sector político estaba ahí. Estaba Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo fue fórmula vicepresidencial de Fajardo, Armitage los apoyaba. Entonces imagínese usted. Héctor, tienen en común que todos están en lo que llaman centro, ¿no? Unos un poquito a la centro izquierda, otros un poquito más hacia el centro, yo no sé qué, pero todos esos candidatos y con que estaban en el división centro, sin opciones políticas, digamos, reales, porque los resultados electorales parecieran mostrarlo, pero además 4 candidatos del centro ya era como mucho. Yo creo que la decisión de Armitage es pero además, Héctor, además hay una cosa. Ya les voy a contar, porque de los muchos movimientos políticos, Luis Gilberto Murillo está anunciando candidata a la vicepresidencia. Juan Fernando Cristo está anunciando candidata a la vicepresidencia. Se me olvidó mencionar a Cristo, también estaba en la Alianza para la Esperanza. Mire, de aquí a mañana van seguramente a bajarse no solamente Armitage, sino otros. Por el lado de la derecha, yo no descartaría que, por ejemplo, Daniel Palacios se baje y se sume a la campaña de Paloma Valencia. Y no sé si Carlos Felipe Córdoba también termine subido en la campaña de Paloma Valencia. Han estado en reuniones con ella en las últimas horas. Es decir, esto se va a empezar a depurar mucho. La realidad cruda, creo que lo que está pasando es que Néstor, de los casi 100 candidatos, Felipe, esto es la selección natural, que tuvimos en algún momento por una cosa darwiniana en la política, pues estamos quedando en las cartas, en las tablas. Sí, pero todavía hay muchos. Pero ¿quiénes quedarían ahí? Luis Gilberto Murillo aparentemente con Luz María Zapata. Sí. ¿Con quién? Juan Fernando Cristo. Él anunció ayer la vicepresidenta. Con la abogada Vera. Vera es el apellido de ella. Pero miren, Néstor, lo que queda claro con Mauricio estos anuncios del día de hoy. Sí, Liscano. Lo que queda... No, pues están feriando, Felipe, las vicepresidencias a ver si tienen algún grado de impacto. Es que las únicas vicepresidencias que importan hoy eran la de Iván Cepeda, la de Paloma Valencia y la de Abelardo de la Espriella. Anunciadas esas, ya lo demás es irrelevante. Es que el centro, muy a mi pesar, la doctora Sondra McCollins, que apareció disfrazada ayer y toda la cosa, ¿no? Néstor, el centro en esta elección está absolutamente liquidado por una razón, porque esa superioridad moral de, ni Petro ni Uribe, Petro y Uribe son los males de este país, en un país con una polarización caudillista evidente, lo que los llevó es a la irrelevancia, porque lo que tenían que haber hecho las figuras de centro es entender que en un país polarizado, la mejor opción que tenía el centro era justamente que ellos hicieran parte de alguno de los dos bloques. En la cancha nunca estuvieron jugando 3 equipos, en la cancha solo jugaban 2 equipos, y los líderes de esos equipos eran Álvaro Uribe Vélez por un lado y Gustavo Petro por el otro, y los del centro decidieron convertirse en los árbitros del partido. ¿Quién le hace fuerza al árbitro en un partido? Todo el mundo le está haciendo barras a los 2 equipos, y ellos no entendieron eso. Mire, si Sergio Fajardo se hubiera metido en la consulta, en la llamada gran consulta como le hicieron, y hubiera hecho una apuesta competitiva, la gana, y era el candidato del centro y la derecha, la mejor opción que tenía el centro. Lo mismo pasa con Claudia López. Si hubiera sido coherente con una trayectoria de vida política y hubiera tenido una relación con el pacto histórico, hubiera construido un camino distinto. La majadería del centro de creer que son superiores moralmente a todos los demás, los está llevando a la irrelevancia. Yo no creo. Me parece un poquito fuerte, Felipe, la expresión de la majadería del centro. La majadería del centro, por otro lado, es no estar en el fanatismo político. Solo que en este país de fanatismos... Lo que pasa es que el país está polarizado, Néstor. Pero eso es cierto, una realidad Felipe, política. Puede que usted esté o no de acuerdo, pero esa es una realidad política. El país está polarizado y va a votar. Polarizado y emberracado. Iba para allá. Que de lado y lado. Desafortunadamente lo que está pasando ahora es que el centro se ha achicado. No sé si ha desaparecido, no creo.
Pero es cierto, se ha achicado mucho pero por cuenta. El error de Fajardo. Señor. El error de Fajardo fue partir de ese análisis de la polarización, y que uno puede compartir o no, yo no lo comparto, pero bueno, era el de él, que lo peor era la polarización y que había que fortalecer una alternativa a esa polarización. Y cuando tuvo la oportunidad de concretar esa aspiración, cuando la consulta estaba en ciernes, con Galán, con Luna, con Cárdenas, incluso con Oviedo y hasta Aníbal Gaviria, dijo que no. Y ahí fue inconsecuente con el diagnóstico que había hecho, y yo pienso que su resultado está cantado. Aún se ha podido meter con Claudia López marginal en la consulta. Incluso tuvo, correcto, Felipe, incluso tuvo como esa medio ya tabla de semisalvación, de bueno, meterse con Claudia López y fortalecer. Tampoco lo quiso hacer, y entonces terminó en una condición marginal en esta campaña. ¿Ustedes recuerdan que la silueta de Sergio Fajardo aparecía en la valla inicial de la gran consulta, donde estaban Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y David Luna y Juan Manuel Galán? Claro, se veía la silueta de Sergio Fajardo, el pelo de Fajardo, porque creían que iba a llegar Fajardo. Hubiera llegado antes que el uribismo, otro sería el cantante, y tuvo la oportunidad de llegar Fajardo Néstor, metió 4 millones de votos. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo. Que eso es lo que se ha reducido. Señor, ¿en pero qué es que ¿cuánto sacó Fajardo la última vez que se dejó contar? 780.000 votos, Felipe. 800.000 votos. Bueno. Entonces desperdició una oportunidad, como dice Luis Ernesto, y la penúltima una oportunidad histórica. Y la penúltima había sacado 4 millones de votos. Así que, ¿con qué no está de acuerdo, Héctor? Con casi nada de lo que están diciendo, pero ya no importa, porque los resultados corroboran lo que están diciendo, que es efectivamente el centro. Claro, el centro, pues evidentemente, pues parece no estar jugando, digamos, en esta elección, y entonces, pues sí, es claro, yo prácticamente no estoy de acuerdo con nada de lo que dijeron, pero no iba a dar esa discusión, pero sí iba a lamentar una cosa, Néstor. Señor. El centro, eso que llaman el centro en Colombia, cuando uno repasa bien qué es el centro, ha sido un grupo, digamos, político que se ha organizado, bueno, que se ha expresado de manera más o menos espontánea desde hace, yo creo que desde el año 1994, desde cuando se acabó el bipartidismo en Colombia, en el 98 tal vez. Desde entonces hasta acá ha habido unas figuras de centro. La primera fue Noemí Sanín, y de ahí en adelante han venido apareciendo otros, que casi siempre lo que han representado es una Noemí cosa, Sanín, pero déjeme decirle. Déjeme decirle, pero déjeme decirle, Néstor. Pero déjeme decirle, Néstor. Ninguno pero era de déjeme centro. decirle, Lo que Néstor. pasa es que Pero cuando no déjeme están en los partidos. No, pero lo que le quiero decir es pero cuando es que no están en los partidos, eso no los vuelve de centro. Pero es que no me deja decir, porque es que no, justamente lo que le iba a decir es que la opción de centro político en Colombia no ha sido propiamente una posición ideológica, sino una postura frente a la manera de hacer política. Casi todas las mensajes de la historia de este centro político ha sido anticorrupción. Y lo uno con lo que hablamos temprano respecto de Wadid Mansur y de que en todos los gobiernos ha pasado y que todo ese centro siempre ha aparecido como el que está denunciando eso y el que está ofreciendo que eso no va a volver a pasar. Y yo tengo que lamentar pues que eso en esta campaña no importe, porque efectivamente los que quedan vivos en la campaña, al revés de lo que ha sido la historia del centro, están dispuestos a hacer acuerdos con todo el mundo. Unos están aceptando la corrupción de Petro, otros están reeditando las alianzas políticas de la corrupción del pasado, y nos tocó volvernos a aguantar lo mismo. 8:49. Néstor, mire, el centro creyó que el problema del país era ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema del centro? Luis Ernesto, Felipe. Dígame. Que no sabemos qué es el centro. ¿Qué representa? Es que mire, Néstor. Dígame, Felipe, dígame qué es el centro. Entonces yo le podría decir intuitivamente, centro es no ser ni petrista ni uribista. No, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es ser de centro, Néstor? Yo le digo que es ser de centro. Ser de centro es reivindicar lo bueno, reivindicar lo bueno de Uribe y reivindicar lo bueno de Petro. Porque a los del centro les dicen que eso es nada, que esos son tibios. Hágame el favor. Y entonces el centro cayó en la tibieza, ¿no? Y como, es que, Néstor, como no es fanatismo, el se volvió centro, que es una injusticia, porque el centro creyó ser tibio que ser caliente o frío, es decir, o ser un violento o ser alguien así. Es mejor ser tibio, estoy seguro. Néstor, pero es que mire,
No, es que el centro creyó que el problema del país eran Uribe y Petro. Y nadie en el resto del país, o sea, el 85% de las personas de este país creen lo contrario. Creen que gracias a Petro todo está bien o creen que gracias a Uribe todo está bien. Entonces, el centro, en vez de proponer una alternativa y reivindicar lo bueno de Uribe y reivindicar lo bueno de Petro, que ambos lo tienen, se pusieron, fue a atacar a los dos y se quedaron con un espacio muy pequeño en la torta. En cambio, un candidato que sí medio entendió la cosa, que fue Oviedo, hablaba lo que correspondía bien de Petro, lo reconocía, lo que correspondía bien de Uribe, lo reconocía, y por eso le fue bien. Y yo sí creo realmente, Néstor, que si el centro, porque el centro sigue siendo un sentimiento de, como lo expresa Alberto Linero, la gente no quiere necesariamente incendiarse a golpes, la gente sí quisiera vivir un poco más tranquila y moderada y entenderse y escucharse. Ese sentimiento que lo podría capturar el centro lo tiene que hacer reconociendo lo bueno de lado y lado, no atacando a lado y lado. Perdí lo que dije, tal vez no se oyó y entonces me tengo que repetirlo. La historia del centro político en Colombia representa la anticorrupción. La anticorrupción, eso es lo que representaba en su momento Noemí Sanín contra la corrupción del gobierno de Ernesto Samper. Eso es lo que haya una bandera anticorrupción tendría que haber una bandera de corrupción. ¿Usted cree que hay alguien que diga que viva la maravilla de ser corrupto? Claro que sí, porque la representan. Los unos defienden la corrupción del gobierno del presidente Petro, o por lo menos se hacen los de la vista gorda, y los otros reeditan las alianzas políticas de la corrupción de los gobiernos anteriores. Claro que sí la representan. El problema del centro político fue no haber dicho voy a votar por la corrupción. Pero Néstor, cuando usted lleva diciendo que el Partido Conservador recibe dádivas de todo el mundo y cuando el Partido Conservador apoya a Paloma Valencia, la gente va a retirarse del gobierno, de esa coalición. No, porque de todas partes en Colombia, salvo de ese centro político, hay una especie de anuencia de que si es con corrupción, pues toca con corrupción, porque no se puede de otra manera. Le preguntamos a Ida Quilpué por los escándalos de corrupción del gobierno y terminó obviamente mirando para otro lado, es evidente. Pero Néstor, mire, sabe que oyendo al profesor Fajardo, al candidato Fajardo, yo veo que él sigue profundamente aferrado a una premisa que es aquella de que la gente está cansada de los extremos, y él lo repite, y eso es como la base de su aspiración. Pero francamente yo no sé, Néstor, en qué se basa esa premisa, porque si usted se pone a ver aquello que él llama extremos, que además yo no concuerdo que sean extremos, son los polos alrededor de los cuales se ha ido alineando la gente en Colombia, y eso no necesariamente significa que sean extremos, y eso no significa que haya una batalla campal entre esos dos sectores. La sociedad se alinea de acuerdo con sus preferencias, pero además, Néstor, que la gente esté cansada de eso no me da la impresión. ¿Cuáles son las dos mayores votaciones al Senado en las elecciones que acaban de pasar hace 5 días? El Pacto Histórico y el Centro Democrático. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que la gente está cansada de eso? Yo no creo. Más bien me parecería a mí que la gente cada vez más está alineándose alrededor de esos, ni siquiera quiero decirle polos, yo no sé, puntos, lo que sea, líneas. Y extremos, eso no opuestos. Necesariamente implica guerra. Y la gente no parece cansada de eso, Néstor. Les decía, se están produciendo esta mañana movimientos políticos. 8:54 minutos. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, y ya no tenemos 18 candidatos presidenciales para la primera vuelta, sino de 17. Maurice Armitage, el exalcalde de Cali, acaba de confirmar por medio de una carta que declina de su aspiración presidencial y señala lo siguiente: creo que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación. Considero que todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana. Sin embargo, él decide no continuar con la carrera hacia la presidencia. Pero vamos a hablar también de otras fórmulas que se han confirmado en las últimas horas. Empezamos por Juan Fernando Cristo, quien confirmó que la defensora de derechos humanos, Norma Vera, lo acompañará en su candidatura presidencial como fórmula vicepresidencial. Norma Vera es defensora de derechos humanos y ha sido abogada de algunas de las víctimas de los paramilitares, especialmente de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada. Por su parte, Luis Gilberto Murillo, el ex canciller y ex embajador en Estados Unidos, confirmó que Luz María Zapata, la exdirectora de Asocapitales,
lo acompañará como fórmula vicepresidencial. Mañana a las 4 de la tarde se van a inscribir en la registraduría. Recordemos que Zapata en un principio también había dicho que iba a ser candidata a la presidencia, algo que queda pues completamente descartado tras esta aceptación que hace de Murillo. Pero vamos a hablar de un momento que se dio el día de ayer en el Movistar Arena. Tenía concierto Miguel Bosé, pero las ovaciones no fueron únicamente para el artista. Una vez se acabó el concierto, prendieron las luces Néstor y Juan Daniel Oviedo se encontraba en un palco junto a sus amigos. Muchas personas se empezaron a acercar, le dieron la mano, le pidieron fotos, también le pidieron que sea vicepresidente y poco a poco se empezaron a unir los seguidores del artista Miguel Bosé en un coro para pedirle la vicepresidencia. Lo que dice Juan Daniel Oviedo, lo que hizo en ese momento fue levantar la mano, digamos, en ánimo de victoria y empezar a gritar al ritmo de Vice Vice en el Movistar Arena. La gente en los palcos, en el segundo piso y en el primer piso del Movistar Arena empezaron a ovacionar a Oviedo. Dicen algunos que esto también es un mensaje para Paloma Valencia, quien a las 11:30 de la mañana desde el centro comercial El Gran San anunciará quién va a ser su fórmula vicepresidencial. Parece que todo estuviera listo para que fuera Juan Daniel Oviedo, pero no se descarta alguna sorpresa. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 91 días para la Copa del Mundo. Un saludo especial para ti. A mí me emociona encontrarme contigo. Yo agradezco a la vida poder compartir un momento contigo. Tu vibra, tu energía, tu fuerza es positiva. Sé que eres un buen ser humano. Sé que eres una buena persona. Y eso me anima a compartir. Oye, suscríbete y comparte con nosotros. Tú sabes. Se oficializará quién será la fórmula de la vicepresidencia del candidato Sergio Fajardo. Y es que ya se conoció que será la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, quien estuvo en la administración de Claudia López, que es una académica docente de la Universidad Nacional y además es esposa, este dato solamente es a manera de ubicación, del exdirector de Planeación Nacional Jorge Iván González, director de Planeación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este miércoles se inscribió en la tarde, después de largas horas de espera ante la registraduría, la candidatura de Iván Cepeda con Aida Quilpué, la candidatura del petrismo. Había dificultades porque faltaba un documento que debía entregar el Consejo de Estado para la inscripción de Cepeda. Ya quedó oficialmente inscrita esa candidatura y esta tarde en Cali el candidato Abelardo de la Espriella, en compañía de su fórmula de la vicepresidencia, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, hará su inscripción formal. Todos en el partidor, todos listos. Vienen semanas muy intensas para definir quién será el próximo presidente de Colombia en reemplazo de Gustavo Petro. Un golpe, uno más, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Llega desde el Tribunal de Antioquia, que suspendió de momento, de manera provisional, el decreto con el que el Ministerio de Salud, la cartera de Guillermo Alfonso. 8 de la mañana, 59 minutos, información económica en Mañanas Blue. Sectores de inversionistas, económicos, académicos, centros de pensamiento siguen desgranando como una mazorca toda la información del plan financiero para este año revelado por el gobierno, una especie de hoja de ruta para las finanzas públicas, con mucha información además de las proyecciones económicas que ya hemos destacado. Y es que el documento plantea varios ajustes relevantes, sin una explicación clara, y solo por lo que dice el documento, el gobierno buscará, escuche bien, reducir los déficits del país. El plan estima un recorte de 44 billones de pesos en el gasto total frente a lo aprobado en el presupuesto nacional por el Congreso. Con esto espera bajar el déficit primario, que es la relación ingresos-gastos excluyendo intereses de la deuda, desde 3,5 hasta el 2,1% del PIB. Todo eso sin aumentar la deuda pública, y el déficit fiscal, que sí incluye el pago de intereses, bajaría del 6,4 al 5,1% del PIB. La gran pregunta que todos se hacen está en el cómo.
relevo. ¿Cómo hará el gobierno para realizar estos ajustes y en qué momento se hará? Sobre todo, en un año de relevo presidencial, si todo este ajuste planteado se hará desde ya o dejarán para que lo haga el gobierno entrante cuando se posesione en agosto, dejándolo en ese caso maniatado en términos presupuestales. En más información, la noticia empresarial del momento es protagonizada por las cementeras Cemex y Holcim. Ha sido una semana de multimillonarias movidas empresariales y es que Holcim está comprando en este momento gran parte de la operación de Cemex en Colombia. Se trata del negocio de materiales y soluciones para la construcción de Cemex, que ahora pasará a manos de Holcim y que incluye la planta de cemento Caracolito, la estación de molienda Santa Rosa, así como más de 20 plantas de concreto premezclado, entre otros activos. La adquisición complementará las operaciones que ya tiene Holcim en Colombia y es un negocio que se está tasando en este momento por $485 millones. Rápidamente les cuento que el dólar está subiendo 33 pesos en los primeros minutos de negociación. Se ubica otra vez por encima de los 3.700 pesos, cotización promedio 3.000.